El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima, nuestra Madre, hoy celebramos en la Iglesia la fiesta de la veneración de la Santa Cruz. Así se la ha llamado también aquí en estas zonas de América. Y en la Iglesia de Dios se celebra el 14 de septiembre, que es la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, ¿no? Son cuestiones más bien particulares de cada zona, pero la fiesta se celebra. Y la Iglesia la celebra desde los primeros siglos. Si repasamos un poquito la historia, se cuenta que pasadas ya las persecuciones de la Iglesia, al siglo III más o menos, los cristianos solían adornar las puertas de sus casas con una cruz. El mismo Tertuliano incluso ya explica cómo los cristianos se hacían la cruz en la frente, en los labios y en el pecho. Y la fiesta que celebramos ya desde el siglo IV, los cristianos tenían un gran aprecio al símbolo de la cruz. Con esta, precisamente, Constantino también va a recibir, ¿no?, el gran mensaje: con esta señal vencerás. Escucha una voz del cielo. Constantino, el emperador, y hace grabar la cruz en sus estandartes, en sus escudos. Ese famoso milagro que se narra, ver la cruz en lo alto, lo hace grabar en sus escudos y vence la guerra que se le presentaba. Fuera de estos datos, para nosotros, ¿qué significa la cruz? Tiene muchísima enseñanza para nosotros, ¿no? Muchísima. Sobre todo esta que hemos escuchado de labios del mismo Señor. Dice: Dios no mandó su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que se salve por él. Jesús habla esta sentencia precisamente explicando a Nicodemo que es necesario que Jesús muera en la cruz. ¿Por qué Dios escoge este camino de salvación? La cruz, el sufrimiento para Jesucristo. ¿Por qué? En el fondo, queridos hermanos, no lo sabemos. No lo sabemos. Es un designio misterioso. ¿Por qué elige el camino del sufrimiento? Y por otra parte, Jesús, cuando pide a sus discípulos que lo sigan, dirá que deben seguir cargando con una cruz, una imagen expresiva. Seguir al Maestro que va con su cruz, los discípulos también cargando con una cruz. Ciertamente es misterioso, pero si nosotros lo vemos en nuestra vida cotidiana, es muy conveniente, muy conveniente. Nosotros nos experimentamos, queridos hermanos, como personas que aman a Dios, que quieren amar a Dios, pero en nuestro camino, cuántas dificultades, cuántas tentaciones. Y entonces ya podemos entender por qué Jesús nos dice: la vida tiene cruces, hay que sufrir por servir al Señor. Vencer las tentaciones
Ser fiel a Dios en las tribulaciones, eso es cruz, eso es la cruz. Por ahí se empieza, por ahí se empieza. Por eso, hoy en día, cuando mucha gente busca no sufrir, y eso es lo que estamos escuchando en muchos sitios, está prohibido prohibir, prohibir. Es decir, gozar, más gozar y solamente gozar. Eso es la vida. Que no haya ningún sufrimiento, que no te prives de nada, de lo que te apetece. Cuando seguimos esos eslóganes, que son muy atractivos, ¿cuántas consecuencias se ven? ¿Cuántas consecuencias? Consecuencias no ciertamente agradables. Si la norma de vida tiene que ser solamente gozar y más gozar, estamos viendo cuántos problemas produce eso. Por eso la vida del cristiano va a tener alegrías, queridos hermanos, y alegrías grandes. Pero sobre todo, la mayor alegría que Dios quiere concedernos a nosotros es la de sabernos libres para obrar siempre el bien, libres para tener un solo Señor, aquel que se deja llevar de todos sus placeres, todos sus gustos, todos sus caprichos, por más que sean contrarios a la ley de Dios. En el fondo es un esclavo, se deja arrastrar por tantos caprichos. Sin embargo, el cristiano, cuando la norma de su vida son la ley de Dios, es libre, tiene un solo Señor, que es Dios. No podemos vivir sin Señor, o nos arrastran en todos los pecados, todas las tentaciones, o servimos a un solo Señor. De esa manera, cuando el cristiano procura ser dócil a Dios, a un solo Señor, y no se deja arrastrar de los pecados, las tentaciones, odio, rencor, soberbia, gula, lujuria, avaricia y todos los pecados, solo así es libre. Y esto es la cruz, esto es la cruz. La cruz, queridos hermanos, libra al hombre de todas las tentaciones. Y la cruz, por eso, para cargar la cruz, saber cargarla, San Francisco de Sales solía decir él que a veces cuando pensamos en cruces nosotros, incluso los que son cristianos, que quieren servir a Dios, quieren amarlo, a veces se imaginan cosas muy interesantes para servir a Dios. Pero Dios, a veces que nos conoce, nos envía lo que más nos conviene. Por eso, para servir a Dios, lo primero que hay que hacer es pedirle mucha paciencia, mucha paciencia. Mucha paciencia, es saber padecer, no desanimarse ante las dificultades. Esa es la cruz. Esa es la primera cruz. El saber llevar con paciencia las contrariedades que debemos tener en la vida por servir a Dios. Esa es la primera cruz. Podemos imaginarnos hacer grandes cosas para Dios, pero está bien eso, pero hay que empezar por esto primero. Aceptar el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Un plan que a veces nos hace sufrir. Pidámosle, queridos hermanos, a nuestra Madre la Virgen, esa virtud necesaria para todos nosotros, la paciencia, para realizar la voluntad de Dios cotidianamente, hoy, mañana, pasado, por la mañana, por la tarde, por la noche,
que en todo momento su voluntad sea la norma de nuestra vida. Así estaremos siendo libres, no esclavos del pecado. Jesús ya nos ha dicho que debemos cargar con la cruz, y esta es la primera cruz. De no hacerla así, queridos hermanos, vamos a pasar al número infinito de aquellos que por rechazar la cruz de Cristo cargan con la cruz del mundo. Y luego, ¿cómo acaban sus vidas? Cuando se dejan llevar de todas las tentaciones, de todos los atractivos del pecado, estamos viendo cómo termina todo, El pecado no lleva finalmente a la felicidad, siempre lleva a la desgracia. Le pedimos pues a nuestra Madre que nos ayude a ser pacientes cotidianamente. Amén.